Los compresores reciprocantes son máquinas de desplazamiento positivo que funcionan gracias al movimiento de vaivén axial de un pistón dentro de un cilindro, que permite comprimir el gas contenido del cilindro. Al reducir el volumen del gas se genera un aumento de presión. Para permitir la admisión y la descarga del gas en el cilindro, el compresor cuenta con válvulas automáticas que se abren o cierran dependiendo de la relación entre la presión interna del cilindro y la admisión y la descarga. Al comenzar el ciclo, el volumen de la cámara es mínimo. Al alejarse el pistón, se crea una presión de vacío, con lo cual se abre la válvula de admisión y el fluido llena la cámara. En la etapa de compresión, se reduce el volumen del gas, aumentando la presión del cilindro y abriendo la válvula de descarga, permitiendo el desplazamiento del gas e iniciando un nuevo ciclo. Las partes de un compresor reciprocante son esencialmente iguales a las de una bomba reciprocante, cuya diferencia más importante es el diseño de las válvulas. En el video se muestra un modelo de compresor monopistón de simple efecto. En este despiece podemos observar las válvulas de admisión y válvulas de descarga, el pistón, la biela, el cigüeñal que está acoplado a la fuente de potencia, generalmente un motor eléctrico, y el cilindro con sus conexiones de admisión y de descarga. Al igual que las bombas reciprocantes, se trabajan en los compresores reciprocantes mecanismos de simple efecto, doble efecto y de diafragma, bajo el mismo principio que las bombas reciprocantes, donde se realiza la compresión con una sola cara del pistón o con las dos caras, y en el caso del diafragma, hay un fluido entre el pistón y el diafragma. También en los compresores reciprocantes se usan múltiples etapas con distintas configuraciones: vertical, tipo B, tipo W, tipo L, horizontales opuestos, también conocido como boxer, y de pistón escalonado. También para todas estas configuraciones multietapas se usan pistones doble efecto. Los fluidos más comunes con los que se trabaja en los compresores son el aire para múltiples aplicaciones, refrigerantes como el R22, R14, incluso propano para sistemas de refrigeración, y para transporte de gases como los hidrocarburos, como metano, butano, propano, o mezclas de estos como el gas natural en los gasoductos. También estos fluidos se comprimen para su almacenamiento y posterior uso. Algunas de las aplicaciones más comunes de los compresores reciprocantes están en los ámbitos de refrigeración, aire acondicionado, polimerización, procesos químicos, calentamiento, transporte de fluidos en tuberías, extracción de gas natural y refinación de petróleo. Específicamente, los compresores reciprocantes pueden variar en rango de trabajo desde unas fracciones de pies cúbicos por minuto hasta 15.000 pies cúbicos por minuto, con presiones de descarga tan altas como 60.000 psig. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones, el rango de presiones utilizados es de entre 10 psig y 300 psig, y el caudal manejado es menor a 2.500 pies cúbicos por minuto. Para compresores de acción simple de un pistón, el rango de aplicación más amplio se encuentra en aplicaciones por debajo de los 50 HP de potencia. Previamente se utilizaban este tipo de compresores para aplicaciones de hasta 100 HP, operando a 125 psig. Actualmente se utilizan compresores de múltiples etapas con interenfriamiento para presiones por encima de 80 psig y de tamaños pequeños como para generar una potencia de 10 HP. Algunas ventajas de los compresores reciprocantes radican en que tienen una gran flexibilidad en la capacidad para un rango amplio de presiones. Están disponibles para capacidades por debajo del rango de flujo económico de los compresores centrífugos y por lo tanto manejan volúmenes reducidos de gas. Por lo general son económicos para altos cabezales típicos de gases de servicio de bajo peso molecular. Pueden estar disponibles para altas presiones. Casi siempre son usados para presiones de descarga por encima de los 3.500 psig. Son mucho menos sensitivos a la composición de los gases y a sus propiedades cambiantes, como la densidad, en comparación con sus contrapartes de los compresores dinámicos. La eficiencia total es mayor que los compresores centrífugos para una relación de presiones mayores que 2 y tiene un menor costo energético. Presentan una temperatura de descarga menor que los compresores centrífugos debido a su alta eficiencia y a su sistema de enfriamiento. Este último puede ser opcional o no. La potencia de estos compresores puede alcanzar más de 20.000 HP por unidad. Para sistemas de aire comprimido que manejan presiones de descarga mayores a 200 psig, estas dominan el mercado.
Tienen buena eficiencia incluso en tamaños reducidos, altas presiones y cargas parciales. Tienen una flexibilidad operacional en un amplio rango de condiciones para una determinada configuración. La sencillez en el mecanismo de operación y los principios físicos de desplazamiento positivo. En contraposición, las turbomáquinas que se rigen por las ecuaciones de Bernoulli. Algunas de las desventajas de los compresores reciprocantes es que por lo general requieren de fundaciones o bases mucho más robustas para eliminar las altas vibraciones debido a las fuerzas reciprocantes. Para sistemas de aire comprimido que manejan presiones de descarga menores a 200 psig, se prefieren los compresores de tornillo en la industria. En servicios continuos se requieren múltiples unidades para impedir paradas de planta debido al mantenimiento de compresores. Los costos de mantenimiento son de 2 a 3 veces mayores que los costos para compresores centrífugos. Esto se debe a que poseen más partes en movimiento y su eficiencia mecánica es por lo general más baja. El potencial de funcionamiento continuo es mucho más corto que el de los compresores centrífugos. La frecuencia de parada es mucho mayor debido a las fallas en las válvulas. Son sensitivos al arrastre de sólidos por la fricción presente en las diferentes partes del equipo. Las máquinas lubricadas son sensitivas al arrastre de líquido por la destrucción de la película lubricante. Y por último, por lo general es necesario un área de ubicación mayor que la utilizada por los compresores de tipo rotatorio y centrífugo. Ok, bueno, nosotros estamos aquí ubicados en el techo de bibliotecas en la Universidad Simón Bolívar, sede Sartenejas. Y lo que estamos viendo es el sistema de chiller de agua helada que justamente surte el sistema de aire acondicionado de la biblioteca. Este chiller está compuesto por 5 compresores reciprocantes con 3 cabezales, 2 pistones por cabeza, configuración en W, 2 circuitos, un circuito con 3 compresores en paralelo y un segundo circuito con 2 compresores en paralelo. Según sea su necesidad, se prende el primer compresor de un circuito, luego el primer compresor del otro circuito y así va, el segundo el primer circuito, etcétera, etcétera. Este es, al ser un sistema de refrigeración, es un sistema cerrado con recirculación de un refrigerante R22. También obviamente se colea parte del aceite como en todos los compresores, pero bueno, como en este caso es de refrigeración, ese aceite termina regresando. Como no juro regresa al mismo compresor del cual se escapó, los compresores del mismo circuito tienen que estar nivelados, ecualizados con estos tubos de acá. Entonces también, como pueden ver, a la misma nivel de donde están los tubos, están las mirillas de aceite. En los compresores de los extremos, en el medio, bueno, como están los tubos de ecualización, no están las mirillas, permitiendo así que entonces siempre el nivel de aceite permanezca constante en los 3 compresores. El refrigerante utilizado es un R22. Es un refrigerante que ahorita está en vía de desaparición y que, bueno, más adelante, de hecho, existe un proyecto de ser reemplazado por propano y en esta universidad queremos ser líderes en lo que sería ese reemplazo en equipos de este tamaño. Pues de hecho estamos hablando de compresores de 25 toneladas de refrigeración cada uno. Un total de 125 toneladas de refrigeración por chiller. Estos sistemas son muy confiables, son muy resistentes, pero bueno, tienen una eficiencia muy baja en comparación con lo que son los compresores, sobre todo de tornillo, que se utilizan también en sistemas grandes de chiller. De hecho es interesante que en la parte del cárter él lleva un calefactor, dado que cuando el sistema está apagado, el refrigerante tiende a ponerse en fase líquida y se mezcla con lo que sería el aceite. Y si se arranca en ese estado, la viscosidad no es la deseada y uno terminaría dañando lo que serían el émbolo y los pistones. Por eso es que siempre hay que mantener una cierta temperatura para que no ocurra ese cambio de fase. Estos compresores, al igual que los compresores de aire, llevan todos sensores de presión máxima y de temperatura máxima. En este caso van en el cabezal superior, que es donde más se puede dar esta situación. En este caso, este es el sensor de temperatura alta y este es el presostato de alta, que también tiene una salida al manómetro de alta. En la parte de la bomba, llevan 2 tuberías, una en el cárter y una en la salida de la bomba, que van a un presostato diferencial. Mientras haya diferencia de presión, que es lo que queremos, es justamente indicación de que la bomba de aceite está funcionando. Si no existe esa diferencia de presión, es que el sistema está o sin aceite o la bomba está dañada, ordenando inmediatamente el apagado del compresor. En la misma parte de cárter, como también por ahí pasa el refrigerante de la succión, tenemos un presostato de baja. Si la presión es muy baja, probablemente esto quiere decir que el sistema tiene una fuga o está tapado. Como por ejemplo la válvula está cerrada y entonces el compresor se está quedando sin refrigerante que absorber.
también tenemos la salida del capilar que va al manómetro de baja. Justamente como les decía antes, aquí podemos ver el visor del aceite y la tubería ecualizadora.